Era el capítulo 13, versículos del 10 al 14. Vamos a comenzar esta reflexión en actitud de oración y voy a orar diciendo: Dios Padre Todopoderoso y Eterno, gracias por permitirnos reunirnos hoy como tu pueblo. Te pedimos que abras nuestros oídos y corazones para escuchar atentamente tu palabra, meditarla y aprender de tus enseñanzas, que este mensaje sea de edificación para tu iglesia y de gloria para tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si conocemos un poquito la carta de los Romanos del apóstol Pablo, vemos que nos ha estado enseñando durante estos capítulos anteriores temas muy importantes para la iglesia, temas muy importantes para todos nosotros. Nos ha enseñado acerca del amor al prójimo, la obediencia a las autoridades, la vida consagrada y el cumplimiento de la ley por el Evangelio, por el medio del amor. Pero ahora Pablo cambia el tono y nos da una llamada de atención, una orden urgente, que es despertad. Despertad. No es una sugerencia que nos indica Pablo, no es una recomendación opcional para los cristianos, es una orden, un mandato para todos. ¿Por qué? Porque la Iglesia, hermanos y hermanas, no fue llamada para dormir mientras espera a Cristo en este tiempo, sino que fue llamada a vivir despierta mientras espera a Cristo. Porque cada día que pasa, una verdad permanece. La salvación está más cerca que el día anterior, más cerca de lo que creíamos. Vivimos entre dos acontecimientos gloriosos, que fue la llegada de Cristo al mundo, y estamos en ese intervalo de tiempo esperando su próximo regreso triunfal. Y mientras esperamos ese día, Pablo nos deja tres instrucciones importantes que he sacado de este texto y además las he llevado a ilustraciones que podéis ver en la pantalla para ayudarnos a comprender este importante mensaje. En esta primera imagen trato de reflejar qué es lo que el Señor nos está diciendo. En esto nos dice: haced como cristianos, es decir, despertar. Ese mensaje, despertar ¿hacia dónde? Hacia la luz que viene, hacia Jesús que regresa hacia nosotros. Porque la vida cristiana, como os estaba diciendo, no es una fe pasiva, es una fe activa. Dios no solo nos llama para llevarnos al cielo, sino que nos salvó también para vivir aquí, ya, mostrando ser ciudadanos de su reino. Ciudadanos que conocen los tiempos, saben en qué tiempo están viviendo, que están atravesando, saben que las Escrituras nos enseñan que desde la ascensión de Jesús vivimos realmente los últimos tiempos. No sabemos cuándo será su regreso, pero sí sabemos algo: estamos más cerca hoy que ayer. Por lo tanto, el creyente no debe de vivir distraído, nos está diciendo Pablo. Esto nos cambia la perspectiva en nuestra vida, porque tenemos que ser conscientes que cada conversación que realizamos importa, porque cada acto de obediencia que estemos realizando importa, porque cada día que pasa cuenta. No podemos posponer nuestra fe, nuestra acción para tiempos futuros. Recordemos que dijo el apóstol en la primera carta en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, dice: porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, siempre será una sorpresa. Nadie va a poder saber con seguridad
que ese es el momento en que nos va a aparecer. Siempre sabemos que va a ser una sorpresa. Y por lo tanto la pregunta que nos tenemos que hacer hacia nosotros es, ¿cómo nos encontrará cuando vuelva? Si volviera dentro de media hora, ¿cómo nos encontraría? Esto nos hace un segundo punto. Despertar del sueño espiritual. Pablo continúa diciendo, ya es hora de despertaros del sueño. Y no está hablando de un sueño físico, aunque en la imagen lo he puesto como un sueño, ¿verdad?, de alguien que se despierta por la mañana, de la siesta. No, él nos habla porque hay un peligro, y es el peligro de caer en el letargo espiritual, es decir, de tener la espiritualidad dormida, de mantenernos adormilados. Porque hay creyentes que asisten a los cultos, participan con lecturas, cantando, hacen labores en la iglesia, pero se olvidan de que tienen que estar vigilantes, expectantes, porque el Señor puede aparecer en cualquier momento. Entonces vemos que esas personas que están adormiladas en su fe, pues que son personas que han enfriado un poco su relación, que se han acostumbrado mucho al mundo porque después de un día ha venido otro y todo parece que continúa igual y que mañana va a continuar igual. Pero todo esto, y todos podemos atravesar por momentos así, no es realmente lo que Pablo nos está diciendo. Cuidado, nos dice estar atentos, vigilar. Por lo tanto, hay que combatir, hay que luchar contra la indiferencia, hay que luchar contra la comodidad, en definitiva, en vivir un cristianismo meramente superficial. Recordemos también que nos dice el apóstol en Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 14. Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Cristo no nos rescató para que volviéramos a dormirnos, a caer en el sueño, sino que nos llamó para ser luz. Entonces ya tenemos dos puntos. Saber en los tiempos, saber que tenemos que estar vigilantes. Y tercero, saber que ese día está cerca. Y Pablo utiliza, para indicarnos esa situación de cercanía, dos metáforas, dos palabras, dos frases. La noche está avanzada, el día está cerca. Recordemos que es muy frecuente en las Escrituras. La noche representa el mundo donde vivimos, el mundo caído. El día representa el reino de Cristo, el reino consumado. Por lo tanto, vivimos en medio de una oscuridad, pero ya vemos el amanecer. Ya el Señor nos ha mostrado la luz, el camino, y nos ha dado instrumentos para poder hacerlo. Por lo tanto, nosotros, cuando estamos pensando en ese día que nos acercamos al Señor, no tenemos que estar desesperados, nerviosos, pero tampoco distraídos, tampoco dormidos, sino simplemente preparados. Y aquí voy a hacer un inciso, porque muchas veces, cuando se habla del fin de los tiempos, cuando se habla que la luz está, mucha gente lo utiliza muy mal para decir que hay que tener miedo, para meter en un tipo de desesperación a la persona, que utiliza mucho, desgraciadamente, lo que son sectas, para captar adeptos. El tiempo se agota, tienes que actuar ya y tienes que hacer esto ya. No es ese el mensaje del Señor, no es ese el mensaje que nos da Pablo. Lo tenemos que tener bien claro. No tenemos que estar desesperados, no tenemos que estar distraídos, no dormidos, simplemente preparados. Segundo punto que he extraído de esta predicación y lo he ilustrado de esta manera. Bien, vemos la persona en la izquierda de la imagen que se está despertando, pero vemos que ha añadido unos elementos, que son elementos mundanos, son elementos del mundo caído, que hacen que esta persona esté más alejada del camino. El camino es el central, donde va hacia la luz, donde va hacia Jesús, y a la derecha vemos la Biblia, las Escrituras, vemos unas armas
que son las armas que nos va a indicar un poco y que tenemos más referencias en las Escrituras hacia ellas, y que si alguien quiere puede preguntarme después del culto. Y tenemos la presencia súper importante, muy importante, del Espíritu Santo. Es muy importante. Tengámoslo siempre presente. Así nos dice, en el versículo 12 y 13 nos dice Pablo que hay que despertar, pero despertar para caminar, no simplemente para estar en la cama despiertos, porque despertar nos hace cambiar el rumbo, si no, no nos sirve nuestra fe, porque una vida sin fe es una vida que no se transforma, y la fe transforma. ¿Cómo nos transforma? Primero, desechando las obras de las tinieblas. Pablo dice, desechemos las obras de las tinieblas. ¿Qué significa? Aquí hay unas metáforas muy bonitas y muy bíblicas. Quitarse la ropa vieja, desechar esa ropa. Esto es deshacernos de nuestra vida del mundo caído, de nuestra vida anterior, de nuestra vida en convivencia con el pecado. Con el pecado no podemos negociar, no podemos tratar de administrarlo. Nuestro objetivo es abandonarlo. Porque antes en el mundo amábamos ciertas cosas, pero ahora en la luz de la fe luchamos contra esas cosas del mundo. Antes corríamos y vivíamos en el pecado y nos protegíamos en él y nos daba placer, nos daba satisfacción, pero ahora cuando caemos en ese pecado nos duele hacerlo. Las personas de fe duele caer en el pecado. ¿Por qué? Porque esta es una evidencia que ese dolor es que el Espíritu, el Consolador, que nos dijo Señor que nos enviaría, que recibieron en Pentecostés, que recibimos nosotros actualmente también, está obrando en nosotros. Y nos moldea acercándonos al modelo de Jesús, al modelo del hombre perfecto, el hombre carente de pecado, que es sacrificado sin pecado por nosotros, por nuestro lugar. Recordemos una referencia a carta de Pablo en Gálatas, capítulo 5, 16. Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Es decir, el Espíritu nos ayuda a mantenernos alejados de la carne. Y aquí tenemos que tener algo muy importante, porque sabemos que todos somos pecadores. Lo hemos visto perfectamente reflejado en el Evangelio de hoy de Marcos, cuando este hombre se acerca a Jesús. Porque Jesús, fijaros que en los últimos versículos le dice que es muy difícil, que él como persona no puede, no es una fuerza humana la que va a conseguir la perfección, es una fuerza espiritual. Y esa fuerza la da el Espíritu Santo, la da el Señor, la da Dios. Y por lo tanto, gracias al Espíritu Santo, gracias a esa voluntad, aunque no somos perfectos, aunque somos pecadores, y vamos a continuar cayendo, el Espíritu Santo, si dejamos que obre en él, nos mantenemos en el Señor, va a continuar obrando. Y eso es lo importante, que esté obrando en nosotros. Segundo, nos decía que nos vistiéramos de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que son los instrumentos que aparecen a la derecha de la imagen. No supone abandonar algo solo, sino que eso que abandonamos necesitamos llenarlo de algo. Nos vaciamos y ese espacio lo llenamos con cosas nuevas. ¿Qué son esas cosas nuevas? Las armas de la luz. ¿Y cuáles son esas armas? Hermanos y hermanas, por favor, prestar atención porque son muy importantes para nuestra fe, para nuestro día a día, para mantenernos despiertos. Son la oración, la palabra, la comunión, la obediencia, la adoración y la vigilia espiritual. Muchos creyentes, lo comentábamos, piensan que pueden vencer esas tentaciones sin utilizar herramientas, las herramientas
que Dios nos dio, que el Señor nos dio. Y terminan agotados, fracasados y frustrados, porque sin esas herramientas no lo podemos conseguir. Y esas armas son del reino y nos hacen estar unidos al reino y nos hacen estar en él. Y tercero, que nos dice, es andar decentemente. He sacado, porque menciona conductas muy concretas, Pablo, y lo dice bastante categórico. Nos dice aquí Pablo que no participemos en orgías, en borracheras, nada inmoral, ni en rivalidades, ni en envidias. Claro, esto siempre podemos decir, eso parece una lista antigua, es algo del pasado, pero eso, bueno, hemos cambiado, el tiempo es diferente, pero no, hermanos, no es la verdad. Sigue siendo perfectamente actual. ¿Por qué? Porque el corazón humano de cada persona, cuando nace, comienza de nuevo. Nosotros somos igual, si hubiéramos nacido ahora, hubiéramos nacido hace 500 o 1000 años. Nuestros defectos y nuestras virtudes nos acompañan, nuestra anatomía nos acompaña. Pues así también nos acompaña esa debilidad. Por lo tanto, nuestro corazón sigue siendo débil y pretende caer en lo que el mundo y la cultura nos promete, que es placer, satisfacción. Pero sabemos que eso es momentáneo, eso es con un tiempo que se termina, mientras que Cristo nos está ofreciendo realmente vida, vida que ya empieza aquí y vida que será eterna, feliz y consumada después de su venida. Y por último punto, tenemos vestid como Cristo. Perdón, la imagen es esta. Vestid como cristianos. Ahí he puesto la figura de que estamos andando en el camino correcto. ¿Y estamos con quién? Acompañados, siguiendo los pasos en compañía de Jesús, nuestro modelo. Pablo termina con una imagen, dice, vestíos del Señor Jesucristo. Esta es la respuesta definitiva. No tratamos de dejar los pecados y quedarnos vacíos, de luchar solos. Los llenamos de Cristo y luchamos con las herramientas que nos ha facilitado, porque el modelo perfecto es Jesús y ese es el camino de la santidad. ¿Qué es la santidad? Acercarnos a Jesús. ¿Cómo? Diciendo no a nuestro pasado y diciendo sí a Jesús, a algo infinitamente mejor. Por lo tanto, nos revestimos de Cristo. Cuando antes éramos enemigos de Cristo, de Dios, ahora, gracias a Cristo, somos sus hijos. Cuando antes nos vestíamos de culpa, ahora nos vestimos de gracia, de la gracia que Él nos ha dado. Cuando antes caminábamos en la oscuridad, ahora caminamos en su justicia, en su luz. Para vestirse de Cristo, podemos hacernos tres preguntas. Podemos pensar, ¿qué es glorificar a Dios? ¿Qué es reflejar a Cristo? ¿Qué haría Jesús? Son tres preguntas que siempre tenemos que tener presente en nuestras acciones, en nuestras conversaciones, en nuestra mente, digamos, de manera casi inconsciente. ¿Qué glorifica a Dios? ¿Qué refleja realmente a Cristo? ¿Y qué haría Jesús en esa situación? Nos dice Pablo, no os proveáis para los deseos de la carne. Y nos dice, no os alimentéis de todo aquello que sabemos que nos aleja de Dios. No intentemos jugar con el pecado. No intentemos acercarnos pensando que somos fuertes, que podemos pasar, que estamos inmunes de él. No, no somos perfectos, somos pecadores y caemos. Y por lo tanto, evitar también está ayudando, porque la anticipación nos está ayudando, porque antes de la acción
el pensamiento, la planificación, también está contribuyendo con nosotros. Cristo nos llama a una obediencia que nace del corazón. Y para concluir, me gustaría contaros una historia que muchos conoceréis y quizás otros no tanto. Hubo una persona que no era creyente, era hijo de una nobleza romana en el año 386 de nuestra era, que vivía en la costa norte de África, creo que es la actual Libia. Y este era un hombre que vivía en el mundo, ya con 30 y pocos años, que vivía, como hemos hablado, entregado al mundo a su placer, pero que tenía una inquietud muy profunda y que tomó y leyó las Escrituras. ¿Y qué leyó? El texto que hemos leído hoy. Leyó Romanos 13, el versículo 13 y el 14. Y esta persona reaccionó, su vida cambió, entró en la fe, transformó su vida. Y es uno de los padres de la Iglesia, es una de las personas que más ha contribuido teológicamente, con más escritos, al cristianismo. Estoy hablando de Agustín, obispo de Hipona, si lo conocéis, conocido también como San Agustín. Pues así, hermanos, con el poder, con la reflexión que simples palabras podemos encontrar, es el camino que el Señor nos puede ayudar. Así que hoy la palabra sigue hablando a muchas personas y lo seguirá. Y nosotros nos mantenemos despiertos y como comunidad nos mantenemos vigilantes y nos ayudamos a unos a otros a mantenernos alerta. Y resumiendo y finalizando ya, hacer como somos cristianos, andemos como somos cristianos, vistamos como somos cristianos, porque sí, ese día del Señor está más cerca y también porque nuestro Señor así lo desea, porque es por Él, porque es en Él y para su gloria. Hermanos, salgamos hoy llenos de esperanza, comprendiendo que ese mandato de despertar es un mandato de acción y que es un mandato que nos llena de alegría profunda en nuestros corazones, porque nos está acercando a nuestro Señor y está ayudando a que otras personas lo hagan y glorificando a nuestro Señor. Oremos para terminar la reflexión. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, gracias por tu palabra, por tu amor y por la luz que es Jesús. Gracias por nuestra Iglesia y por la esperanza que tenemos en Cristo. Ayúdanos a vivir con gozo, a permanecer en la verdad y a ser testimonio para el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.